cosas, pero ahí va. Ok, bueno, pues ya estamos y en esta presentación de la cual vamos a ver primero que nada todo lo que es nuestra eh, los procesos que vamos a ver para ni más ni menos que realizar un trabajo de eh, prospección, eh, un trabajo de salvamento arqueológico que va a incluir dos fases, una, la prospección y una segunda fase de excavación. Generalmente, la mayoría de los proyectos de salvamento arqueológico que tienen que ver con grandes áreas implican esto. Aquí pueden ver todos mi pantalla. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a apreciar es un trabajo de salvamento arqueológico en el cual se emplearon, como ya les repetí, las metodologías de recorrido de superficie y de excavación. Y vamos a hacer un ejemplo en el Valle de Puebla-Tlaxcala. Vamos a hablar también de lo que es la arqueología del Valle de Puebla-Tlaxcala, ¿no? Entonces, primero que nada, situarnos geográficamente. Aquí vemos el mapa del estado de Puebla. Si pueden ver mi cursor en la parte superior estoy señalando eh, y aquí estos municipios, que empezando por Teciutlán, donde está mi querido Gerardo en estos momentos, el arqueólogo que me está apoyando allá en Xutetelco, que también es adjunto de esta clase de prospección. Y bueno, vemos que en este mapa se está separando todo por cuencas hidrográficas. ¿Sí? Eh, para un servidor es muy importante el estudio de los asentamientos prehispánicos, tomando como base las cuencas hidrológicas, ¿no? He publicado un libro en el año 2019 que habla precisamente del desarrollo de algunos señoríos en la época prehispánica de la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos ver es que precisamente se divide bueno, el estado de Puebla en estas diferentes cuencas. Aquí vemos el centro, donde nos encontraríamos en lo que es el Valle de Puebla y Tlaxcala, ¿no? Todo este gran valle, aquí vemos San Martín Texmelucan, Cholula, Atlisco. Ajá. Ahorita vamos a detallar esta región. Ajá, pero está precisamente delimitado por esta otra cuenca que conocemos como la cuenca de Oriental. Y en la parte norte de la cuenca de Oriental, donde se encuentra Cantona, en la parte norte, ya tenemos aquí una división oreográfica compuesta por la Sierra Norte de Puebla. ¿Sí? Son límites geográficos dentro del estado de Puebla que son muy, muy importantes y que en la arqueología nos es muy útil. Ajá, y partir del estudio de la geografía, ustedes ya llevaron geografía y cartografía también, entonces se parte del estudio de la geografía para poder entender mejor la disposición del patrón de asentamientos, ¿no? Entonces, aquí los investigadores separaron lo que es el estudio del patrón de asentamientos prehispánicos de Puebla, Tlaxcala, por medio de los valles geográficos. Uno de ellos es el Valle de Puebla-Tlaxcala, que estoy señalando con el cursor en este momento, aquí al centro, y hacia el noreste, la cuenca de Oriental, ¿no? Es una gran cuenca que también incluye parte del estado de Tlaxcala y Puebla y limitando con Veracruz, ¿no? Entonces aquí podemos ver el mapa, vemos algunos lugares muy importantes que vamos a estar trabajando a lo largo de estas clases. Uno de ellos es San Juan Izcaquistla, sí, que es donde vamos a ir de práctica. Tenemos Tehuacán,
ahorita platicaba con Zulma, ¿sí? Y si estoy equivocado, corrígeme, Zulma, por favor, pero del interés que tienes en el estudio de la agricultura, de los orígenes de la agricultura que podemos ver aquí en la región de Tehuacán, ¿no? Entonces, todo esto es importantísimo. Siempre, recuerden muchachos, tenemos que partir del estudio de la geografía para posteriormente entender el patrón de asentamientos y también para formular una metodología, primero en recorrido de superficie y segundo en excavación, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se unen las dos metodologías. Bueno, aquí ya vemos más a detalle lo que es el Valle de Puebla-Tlaxcala. Aquí se encuentran la mayoría de ustedes ahorita, acá por la Ciudad de México, que ya no sale por aquí, pero bueno, el Estado de México, ¿no? Chalco, alguien vive por Chalco, ¿no? Por Iztapaluca, bueno, por acá. Eh, Esta es una región muy, muy importante, mis queridos alumnos, porque precisamente se han hecho muchos estudios desde el formativo en la región de Chalco, Amecameca. eh, Laurette Sejourné, esta arqueóloga que hizo varios estudios, y también Christine Nirenberger, ella estudió principalmente lo que es el preclásico y sobre todo en la región de Amecameca y Chalco. Ahí encuentra cerámica muy temprana del formativo medio y empieza a hacer unas propuestas muy, muy interesantes. Eh, Hace toda una, junto con Pedro Armillas en su momento y Eduardo Noguera, empiezan a trabajar lo que es la seriación y las fases culturales tempranas de la cuenca de México. Entonces, es muy, muy importante estos trabajos, pero recientemente hemos detectado que estas vasijas tempranas originarias de esta región de Chalco y Amecameca también se encuentran en los alrededores de Huejotzingo, o sea, de esta parte pegada al volcán, ¿no? Lo que nos habla de un posible tránsito comercial, intercultural, ¿verdad? No necesariamente el comercio es intercambio de bienes, también es intercambio de ideas, intercambio de costumbres. Ajá, de modas, ¿sí? Porque el hecho de las vajillas prehispánicas, la cerámica prehispánica, se ha visto que también son modas que estuvieron en su momento. Entonces, el hecho de haber encontrado aquí estos elementos cercanos a la tradición cerámica de Amecameca, pues nos habla de un corredor de intercambio cultural y comercial desde el formativo medio, si no es que desde el formativo temprano, que es lo más seguro. Que estamos hablando de más o menos como 1000 a. C., para que nos demos una idea más concreta. Entonces, esto que está subrayado aquí es lo que se considera como el Valle de Puebla-Tlaxcala. Como ya les dije, en esta parte, perdón, nororiental, se encuentra ni más ni menos que el, la cuenca de Oriental. Aquí la podemos ver, Oriental, Libres, toda esta parte que se ve acá, estaría por esta parte, por esta región, es la cuenca de Oriental, justo donde está Cantona. Ujú. Y que bueno, tiene también un papel predominante esta cuenca de Oriental en el México prehispánico. Eh, Se dice, algunos investigadores mencionan que había cierta rivalidad entre Cantona y Teotihuacán. La misma doctora Linda Manzanilla por ahí también lo menciona. Y esa rivalidad hace que pues las rutas comerciales que venían de Teotihuacán tuvieran que rodear, por así decir, la cuenca de Oriental, ¿no?
hemos encontrado en el corredor teotihuacano en esta región limítrofe de la Sierra Norte de Puebla, que pasa por no Teciutlán, sino más bien por Xutetelco, donde estamos trabajando actualmente. Iztacamastitlán, que es otro punto de importancia capital, que se habla muy poco, pero no en las fuentes históricas. Las fuentes históricas hablan muchísimo de Iztacamastitlán. Iztacamastitlán. Ajá. Iztacamastitlán es digamos que es el parteaguas de la Sierra Norte de Puebla y en la época prehispánica era la frontera entre Tlaxcala, entre los grupos tlaxcaltecas y los grupos otomí mexicas. Cabe señalar, les recuerdo, que las fronteras de los dominios mexicas estaban constituidas casi siempre por grupos otomís. Entonces aquí vamos a encontrar estos grupos otomís que eran vecinos de los grupos totonacos que se encontraban ya en el norte de Puebla y Veracruz, y que cuando Hernán Cortés atraviesa esta parte, eh, con sus aliados totonacos, porque fueron los primeros aliados de los españoles en 1519, eh, pues llegan el primer enfrentamiento que se da es con los otomís en la región de Huamantla y de Iztacamastitlán, ¿sí? Iztacamastitlán fue una frontera otomí, pero que pertenecía a los mexicas. Había una alianza militar muy fuerte en el siglo XVI entre otomís y mexicas, ¿no? Y aquí vemos esto en el patrón de asentamientos de la Sierra Norte de Puebla y del Valle de Puebla-Tlaxcala. Es muy importante por eso los estudios de recorrido de superficie, porque los estudios de recorrido de superficie nos va a llevar posteriormente a elaborar estudios o investigaciones de patrones de asentamiento. Eso es algo muy, muy importante que debemos tomar en día y que vamos a ver a lo largo de nuestras clases. Entonces, bueno, pues es importante señalar que este valle está rodeado de importantes montañas hacia el poniente, hacia el oriente, perdón, hacia el poniente, el este, tenemos la Sierra Nevada que delimita y que forma el valle precisamente, ¿no? Estas grandes elevaciones forman el valle de Puebla-Tlaxcala hacia el poniente, ajá, el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, la Sierra Nevada, donde están volcanes como el Tlaloc, el Telapón, etcétera. Ujú. Hacia el norte tenemos estas cordilleras de la Sierra de Calpulalpan, Hueyotlipan, ajá, en Tlaxcala. Sí, es una cordillera baja, no tiene elevaciones muy altas, no así hacia hacia el oriente, hacia el este, en donde tenemos tanto el volcán La Malinche y más adelante, que ya no se ve aquí en el mapa, el pico de Orizaba, ¿no? Que son grandes, grandes elevaciones. Hacia el sur del valle tenemos la sierra, la llamada Sierra del Tenso, que es una serranía también espectacular. Vamos a pasar por ahí cuando vayamos a Izcaquistla, que además es un lugar impresionante, lleno de historias, ¿no? De tradición oral inconmensurada, ¿no? Hay una tesis que se las voy a dejar también y se las voy a compartir más adelante, que habla sobre esta Sierra del Tenso, su importancia para los grupos nahuas y popolocas que se asentaron en los alrededores, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo el Valle de Puebla-Tlaxcala está rodeado de prominencias montañosas, unas de muy gran elevación, como es el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Malinche, ¿no? Y hay pueblos que se asentaron en este valle muy, muy importantes, ¿sí? Como son, por ejemplo, Cholula, ni más ni menos, ¿no? Cholula, Tepeaca, que también fue un centro prehispánico de importancia capital, entre otros. Tenemos Totomihuacán, tenemos Calpulalpan, que formaba parte del corredor teotihuacano, Tlalancaleca, Xochitecatl, ya para el epiclásico, perdón, sí, para el epiclásico, Xochitecatl era muy, muy importante, Cacaxtla también lo fue.
eh, estos lugares asentados aquí, ¿no? Entre muchos otros. Están La Manzanilla, Tecamachalco, Cuautinchan, que también es un lugar de importancia capital. Hay muchos códices de este lugar que, bueno, a lo largo de nuestras clases los vamos a ir viendo, ¿no? Pero este es más o menos la región de estudio. Y vamos a hablar un poco de la arqueología que se hace en este lugar. Es importantísimo saber que ni más ni menos la región de Puebla-Tlaxcala comenzó a ser estudiada, bueno, obviamente por los antiguos viajeros, ¿no? Eh, Dupaix, Humboldt, ¿no? Pero ya en el siglo XX, los primeros trabajos sistemáticos de los más famosos, porque habían varios, pero uno de los más famosos es el proyecto en los años 50, aproximadamente 1956, de el doctor Richard McNish. Richard McNish está enfocado en estudiar el origen o los orígenes de la agricultura. Entonces, trabaja hacia lo que es la región de Tehuacán, Coscatlán, y bueno, saca un importante trabajo que se llama, este, ni más ni menos que The Prehistory of the Tehuacán Valley, la prehistoria del Valle de Tehuacán, eh, pues dirigido por Richard McNish, pero intervinieron varios biólogos, etnólogos, arqueólogos, antropólogos. Fue un proyecto multidisciplinario de proporciones bíblicas, ¿no? Proporciones descomunales. Hay cerca de 7, 8, si no es que más, volúmenes de esta obra tan importante. Cada volumen es una Biblia de 300 a 500 páginas, donde habla de varios temas, ¿no? De medio ambiente, de la lítica, de la cerámica, en fin, ¿no? Entonces Richard McNish impulsa este gran trabajo en los años 50 y posteriormente otro de los trabajos de los que vamos a hablar, eh, que tiene lugar aquí en el Valle de Puebla, particularmente, es el proyecto de la Volkswagen en los años 70. Eh, Aquí, pues en Puebla, hay una planta muy importante de Volkswagen que tiene sus inicios en esa época, en la década de los 70. En 1972, en particular, se instaura la Fundación Alemana, la Fundación Alemana, la Fundación Científica Alemana. Esta fundación científica, pues tiene como objetivo mapear, por así decirlo, toda esta región de estudio en diferentes ámbitos, en el ámbito ecológico, geológico y arqueológico. ¿Sí? Nosotros pues nos vamos a enfocar aquí en los aspectos arqueológicos. A partir de estos estudios de la Fundación Alemana en la década a finales de los 60, principios de los 70, surgen varios proyectos en concreto. Y vamos a referirnos ahorita a tres de ellos. El proyecto Cuautinchan, que es muy, muy importante, que estuvo a cargo de Richard Soll, ¿no? Si me equivoco, corrígeme, Gerardo, por favor. Estuvo también otro proyecto de gran magnitud, que fue el proyecto de Huejotzingo, a cargo de Peter Schmidt, bueno, también el proyecto Puebla-Tlaxcala, a cargo ni más ni menos del profesor Ángel García Cook, ¿sí? Ujú. Y aquí vamos a hacer un énfasis muy, muy importante, y porque a raíz de estos trabajos, bueno, el profesor Ángel García Cook, para los que no tuvieron el gusto de conocerlo, pues él fue alumno precisamente de Richard McNish, ¿no? Él estuvo trabajando cuando era estudiante con McNish y conoció este proyecto tan importante de los orígenes de la agricultura, el proyecto Tehuacán Valley, y pues
estuvo trabajando en lo que son las cuevas de Coscatlán en Tehuacán. Eh, y bueno, García Cook trae la escuela de Richard McNish, que no es nada más hacer recorridos porque sí, o excavar porque sí, por encontrar cosas, no. Estos arqueólogos van mucho más allá. Tanto McNish como García Cook enfatizan en la propuesta de fases culturales, como ya vimos en las lecturas, ¿no? Entonces, la creación de fases culturales es importantísima y para ello necesitamos, primero que nada, eh, conocer a la perfección la tipología cerámica del área de estudio. O sea, desgraciadamente hoy en día la mayoría de los arqueólogos adolecemos en lo que son el estudio de los tepalcates, los estudios de la cerámica. Casi no queremos entrarle a ese toro porque es tiene sus complicaciones. Ya una vez que uno le agarra el amor y el gusto a los tepalcates, pues es un placer inimaginable, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite encontrar relaciones culturales con otros lugares, te permite encontrar desarrollos tecnológicos, establecer incluso etapas, ¿no? Establecer también índices demográficos. A raíz de este proyecto de la Fundación Alemana, se pudo encontrar y se pudieron proponer algunos aspectos incluso en la demografía, ¿no? Y hay un trabajo muy importante de un arqueólogo que se pida Dumont, en el cual, pues bueno, haciendo los estudios de recorrido de superficie, van registrando sitios, van mapeando estos sitios, van detectando la cerámica y con ello le van eh, proponiendo cronologías relativas. En algunos casos donde hay fechamientos de carbono 14, hacen cronologías absolutas. El chiste es que tenemos un panorama de patrón de asentamientos, ¿sí? En el cual vemos la densidad de población, o sea, la densidad de estos asentamientos. Muchos asentamientos, nos dice Dumont, nos dice Ángel García Cook, que muchos asentamientos en el periodo formativo, ¿no? Antes del año 50 después de Cristo, ajá, más o menos en el periodo formativo terminal, que estamos hablando entre el 200 antes de Cristo al 50 después de Cristo, en ese periodo había una gran abundancia de población, había un alto índice demográfico, habían muchos señoríos, muchas ciudades prehispánicas en esa época en el Valle de Puebla, Tlaxcala. Para el año 50 en adelante, ya ustedes lo vieron también en las lecturas, hay un decremento de la población. No es que la población haya disminuido, sino que la población, los habitantes de estos pueblos, de estos señoríos, emigran y son absorbidos posiblemente por ciudades como Cholula, Cantona o Teotihuacán, que estas tres ciudades cuyos orígenes provienen también del formativo terminal, ¿no? O sea, ya en el 200 antes de Cristo ya se estaban fraguando estas grandes urbes, sobre todo Cantona, ¿no? Que tiene muchos estudios y que tiene mucha presencia en el formativo. Bueno, estas grandes ciudades absorben o expulsan a estas eh, pequeñas aldeas, pequeñas ciudades que estaban en el Valle de Puebla, Tlaxcala, ¿no? En el caso muy concreto de Cantona, los estudios que he llevado a cabo, pues sí me han permitido proponer que se debe a la explotación de recursos. Ajá. Para el formativo terminal o para el preclásico terminal, que es lo mismo, eh, en la región aledaña a los yacimientos de obsidiana de Zaragoza o Yameles, habían muchas ciudades asentadas en su alrededor. Pero llega este final de esta fase, en el año 50 después de Cristo, cuando por completo o sea, desaparece muchos de estos pueblos y Cantona, curiosamente, tiene un incremento en su desarrollo y en su población. Ajá. Ahí es donde eh,
tiene ese problema. ¿Hay alguien que esté en sala de espera o no? Ya no. Y una compañera. No, ya no, gracias. Ya me dejaron entrar. Ya, ok, perfecto. Es que luego aquí tengo así ese problema, pero si ya no hay nadie en sala de espera, avísenme o también por el chat, ¿sí? Entonces, se dice que estas grandes ciudades, Cholula, Teotihuacán y Cantona, absorben a estos pueblos, ¿sí? Entonces, Dumont hace estos estudios de, primero que nada, recorrido de superficie. Durante los recorridos de superficie, a veces se toman muestras, ¿verdad? Cuando estaba autorizado por el Consejo de Arqueología, se toman muestras, ¿sí? Este, entonces, estas muestras lo que hacen es eh, ni más ni menos que darnos una aproximación a la cronología tentativa de estos sitios. Y de esa manera podemos ver un patrón de asentamientos de manera cronológica. Entonces, se van viendo estas distintas eh, etapas de ocupación de los diferentes señoríos, aldeas o ciudades, como ustedes les gusten llamar. ¿Sí? Entonces, también algo que podemos nosotros ver en estos estudios, precisamente las relaciones entre estos pueblos y cómo compartían ciertos rasgos, ¿no? Entonces ya desde el formativo empiezan a surgir elementos muy, muy importantes que después los va a retomar Teotihuacán, ¿no? Como es el talud tablero. Ajá, el talud tablero lo encontramos primero en el valle de Puebla Tlaxcala, particularmente en una aldea cercana a Cholula, que se conoce como Tetimpa, ¿no? Ahí es los primeros rastros de el talud tablero y ya después, digo, su máximo exponencial lo vamos a encontrar en Teotihuacán, ¿no? También hay para el formativo en la región de La Manzanilla, en la región de Calpulalpan, encontramos juegos de pelota también. Eso es algo pues muy significativo, ¿no? O sea, ya existe el concepto juego de pelota desde el formativo. No lo vemos en Teotihuacán, pero sí lo vemos en otras regiones, como puede ser Guerrero, como puede ser el área maya, la zona del Golfo y particularmente el Valle de Puebla-Tlaxcala, ¿sí? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos dice un estudio de patrón de asentamientos. Vean, aquí vemos, por ejemplo, en esta foto satelital, algunos sitios de importancia, como son Atlisco. Aquí yo señalo Mixtla y Tlaltenango, son unos también centros urbanos teotihuacanos y bueno, la cercanía de estos lugares con Cholula, la Manzanilla también es un importante sitio del formativo, Teteles de Santo Nombre, Izcaquistla, que es donde vamos a trabajar, y Tehuacán, Tepeji de Rodríguez. O sea, son solamente algunos lugares de referencia porque todo este valle de Puebla, Tlaxcala, está lleno de sitios arqueológicos de muchas magnitudes, ¿sí? Ahora, ¿qué se hace en un proyecto de salvamento arqueológico? No sé qué hice aquí. Vean. ¿Qué es lo que se hace en un proyecto de salvamento arqueológico? Bueno, aquí, por ejemplo, ya tenemos nuestra área que vamos a intervenir. El ejemplo que vamos a desarrollar ahorita es un tramo carretero, ¿sí? De pronto llega una solicitud donde hay que hacer un estudio de factibilidad de una carretera que va a pasar entre tal o cual punto, ¿no? En este caso concreto va a ser San Martín Texmelucan a Huejotzingo, es en esta región exactamente, y para ello necesitamos precisamente estudiar la geografía y posteriormente establecer una metodología en recorrido de superficie. Aquí, pues es
relativamente sencillo porque tenemos un plano de las carreteras y de la carretera que se va a trazar. Ahí tenemos que hacer el recorrido. Generalmente le damos un margen, aunque la carretera vaya a medir 5 metros. En realidad lo que vamos nosotros, 5 metros de ancho, perdón, 5 metros de ancho y casi siempre son varios kilómetros de largo. Lo que hacemos es buscar en un área un poco mayor del ancho del tramo carretero, ¿no? Y por lo general son el doble, ¿no? Si es 5 metros, pues lo podemos hacer de 10 metros de largo. Todo depende también de los permisos que haya para pasar por esos terrenos, ¿no? Que son de particulares. Pero si no, pues nos enfocamos nada más en el ancho de vía. Se marca con estacas. Aquí la podemos ver en la fotografía. Se va marcando el ancho de la vía y todo el tramo con estacas a cada X tanto de kilómetros. En este caso, a cada 10 metros íbamos marcando con estacas. Y los topógrafos del proyecto de la obra eran los que nos iban indicando dónde iba a ir el trazo de la carretera y nosotros íbamos haciendo el recorrido. Para ello nos dividíamos en sectores lineales, o sea, era un recorrido lineal. El terreno es muy parejo, como pueden ver, son campos de cultivo. Entonces, pues nos separábamos cada uno a un promedio de 10 metros o 5 metros, dependiendo. Lo ideal son 5 metros, ajá, para poder tener un buen campo de visión, ajá, y que no se te vaya a pasar por ahí algo. ¿Y qué es lo que hacemos? Conforme vamos encontrando alguna alineación de rocas que pudiera ser cultural, ajá, que pudiera ser artificial, vamos colocando generalmente una banderola, ajá, una banderola o un señalamiento, además de que lo marcamos con el GPS y lo vamos guardando en nuestros datos, físicamente también marcamos los lugares, ¿no? En algunos casos. Muchas veces, como es a tramo abierto y para evitar saqueos, basta con eh, registrarlo con el GPS y posteriormente ya se regresará a hacer sondeos y hacer excavaciones sistemáticas. Pero la primera etapa de este proyecto de salvamento arqueológico consiste en el recorrido de superficie, en el cual vamos a ir detectando concentraciones de materiales arqueológicos, como puede ser lítica, cerámica o elementos arquitectónicos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Sí, profesor. Ay, disculpe. adelante, Él Zulma. dijo que se dividieron en dos grupos y cada grupo iba a 5 metros de distancia uno de otro. Bueno, incluso hasta más. Muchas veces por el grosor del tramo carretero, podíamos ser dos o tres arqueólogos, ajá, hasta cuatro arqueólogos, y vamos caminando todos en línea recta, ¿no? En este caso. Ya después les voy a dar la metodología en sierra, porque en un valle, pues es muy diferente a hacer recorrido y prospección en sierra, ¿sí? Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces aquí vemos el tramo, todo el tramo que se recorrió. Ya como pueden ver, pues son varios kilómetros, ¿no? Desde San Martín, eh, Texmelucan, que está de este lado, eh, pero llegando hasta el sur de la cabecera municipal de Huejotzin, ¿sí? Todo este es el tramo que se recorrió y durante este recorrido íbamos marcando concentraciones de materiales, ¿no? El, el grosor o el diámetro de estos círculos nos marcan la importancia o la jerarquía de estas concentraciones de materiales, ¿sí? Entonces aquí vemos todo esto hasta llegar acá, ¿sí? Nuevamente aquí vemos el punto donde estuvimos trabajando, fue esta el área en la que estuvimos trabajando. Y ya se me va a acabar el tiempo, mis queridos alumnos, nada más me da
ciertos minutos aquí. Entonces, me voy a volver a conectar por este mismo medio, ¿va?